Bueno, buenas noches con todos. Gracias por venir a este segundo seminario de Derecho Civil enfocado en los contratos en los plenos custodios, elaborado por la Vox Asesoría Académica con el auspicio de Justina. El día de hoy tenemos la ponencia del doctor Aníbal Torres, abogado por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho en esta misma universidad y del Colegio de Abogados de Lima. Ha sido ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros y es actual profesor principal de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y autor de diversos libros y artículos científicos. Además de eso, es propicio recordarles que por participar en los 3 seminarios están también participando por los tomos 1 y 2 del libro La Teoría General del Contrato del doctor Aníbal Torres. Además que para todos los asistentes aquí presentes les tenemos un regalo de un mes gratis de Justina. El código se les va a pasar por el grupo de WhatsApp el día domingo. Este día también se realizará el sorteo. Por favor, después de la ponencia, quedarse para un video tutorial de cómo se canjea el código. Por último, recordarles que después de la ponencia hay una ronda de preguntas y respuestas para los que tengan dudas, por lo que encarecidamente les pido que tengan sus micrófonos apagados hasta el final, donde el que tenga duda primero levanta la mano y después prende el micrófono en orden. Y bueno, sin nada más que decir, les dejo con el doctor Aníbal Torres. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado para conversar con ustedes sobre este tema tan importante, la invalidez del contrato. Comenzamos por manifestar que el acto jurídico de naturaleza económica de mayor trascendencia entre los seres humanos es el contrato. No existe ser humano ni persona jurídica que pueda existir sin contratar. Necesariamente en nuestra vida tenemos que contratar para satisfacer nuestras diversas necesidades de provisión de bienes, de prestación de servicios, de realizar una actividad económica. Una actividad económica no se puede realizar sin el contrato. Hay que allí organizar la empresa que va a realizar la actividad económica, hay que establecer quiénes serán sus representantes, hay que establecer cuál es el objeto de esa persona jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que todos ustedes no saben o han tenido que saber que el ser humano no puede vivir sin contratar. Si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué contratos han realizado hoy día desde que se levantaron? ¿No? Han realizado más de un contrato. Han comprado lo necesario para el desayuno, han pagado algún servicio que les han prestado, han pagado su transporte de un lugar a otro lugar, del lugar de su domicilio al lugar de su trabajo, ¿no? Han comprado gasolina, han comprado gas, han comprado alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya han celebrado un contrato. Por tanto, háganse esa idea desde ahora que el contrato de compra-venta de un libro es igual a un contrato de compra-venta de un terreno, de un departamento, de una casa, de una nave, de una aeronave, ¿no? Es igual, ¿no? Solo que para algunos contratos se exige alguna formalidad solemne, para otros no. También deben entender que el contrato se rige principalmente por el principio de la autonomía de la voluntad privada. O sea, son las partes las que establecen el contenido de ese contrato libremente, independientemente. El libro de contratos en el Perú o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Sus normas son de carácter dispositivo, no son imperativas, salvo excepciones. Dispositivo, ¿qué quiere decir? Que solamente operan, ¿no?, cuando las partes han guardado silencio. Si no, la norma está guardadita allí. Lo que rige es la norma que las partes crean al celebrar su contrato. Y esa norma es vinculatoria para ambas partes, y esa norma, cuando es incumplida, se puede imponer incluso utilizando la fuerza coercitiva del Estado. Entonces, eso tengan bien en claro ustedes. Tal es así que cuando celebran un contrato,
primero le tienen que preguntar al cliente qué cosa es lo que quiere, qué derechos quiere obtener, qué obligaciones no va a contraer, porque al celebrar un contrato no inventamos las cosas, no. El derecho regula vida de relación social y la relación social de allí que se regula con el contrato es precisamente esos intereses de las partes que intervienen en la celebración de ese contrato. Todo contrato es un acto jurídico de naturaleza bilateral o plurilateral. O sea, siempre hay dos partes o más. No puede haber contrato de una parte, ¿no? Cuando se habla de autocontrato, ¿qué quiere decir eso? Hay un representante que actúa por derecho propio y en representación de una de las partes, o actúa en representación de ambas partes, pero siempre van a encontrar allí dos centros de interés: el interés del que vende y el interés del que compra, el interés del que da en arrendamiento y el interés del que recibe en arrendamiento, y así, ¿no? En forma indefinida, ¿no? De manera que hay que tener en cuenta eso y, por supuesto, como se rigen todos los códigos, ¿no? Lo que está establecido en el contrato vincula a las partes como si fuera la ley misma, como lo dice el Código Civil francés. El contrato es ley entre las partes, o sea, el contrato vincula quiere decir obliga a las partes como la ley misma. Para que el contrato exista válidamente, tiene que reunir los requisitos de validez. ¿Cuáles son esos requisitos de validez? Los requisitos de validez son los que ustedes han estudiado en acto jurídico. Esos son los requisitos de validez. O sea, aquí en el contrato, ustedes van a aplicar todo lo que aprendieron en derecho de personas, título preliminar del Código Civil, todo lo que aprendieron, ¿no?, en derecho reales, todo lo que aprendieron en derecho de obligaciones. Es básico porque el contrato principalmente es la fuente, ¿no?, básica, ¿no?, de las obligaciones. De manera que, ¿no?, allí para entender bien el contrato hay que conocer esas materias previas, desde introducción al derecho, acto jurídico, derecho de personas, derechos reales, derecho de obligaciones y además, ¿no?, derecho registral cuando se trata de contratos solemnes. Por ejemplo, la donación de inmuebles debe celebrarse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Allí no hay donación de inmueble si no se ha hecho por escritura pública. Si en este momento dos personas convienen celebrar un contrato de donación mediante una minuta, mediante un contrato privado, no hay donación, no hay donación. Si no hay donación y una de las partes no quiere elevar a escritura pública ese contrato privado, esa minuta, no lo puedes demandar para que se celebre la escritura pública. ¿Por qué? Porque no hay contrato. Pero los contratos formales solemnes son los menos. Los contratos consensuales, o sea, los que no están sujetos a una forma solemne, ¿no?, esos son los más, ¿no? Y dentro de esos más, por ejemplo, la compra-venta, el arrendamiento, el mutuo, son contratos consensuales. Se perfeccionan con el solo acuerdo de las partes, incluso verbalmente. Si lo hacemos mediante documento privado, lo hacemos por razones, ¿no?, de que quede una prueba allí. Estamos prefabricando la prueba para poder demostrar, ¿no?, la celebración de ese contrato, para poder acreditar los derechos y las obligaciones que se derivan de ese contrato. Si lo hacemos por escritura pública, mejor, mayor seguridad. Y si lo hacemos con inscripción en los registros públicos, lo hacemos por seguridad, lo hacemos para darle publicidad a ese contrato de compra-venta a fin de que todo el mundo se entere de que existe ese contrato de compra-venta a fin de poder celebrar otros contratos sobre el mismo bien. Bien,
Esas son unas ideas básicas que ustedes ya lo tenían y ahora lo tienen que, claro, acentuar ese conocimiento, que es cosa de lo más elemental. El derecho es sentido común. El derecho rara vez se sale del sentido común. Lo que pasa es que nosotros, ¿no? El derecho lo entendemos como que es la creación de una mentalidad genial, de un gran jurista, de un gran jurista. Eso es falso, eso es falso. Lamentablemente, son los grandes juristas los que no han dado las leyes en el Perú desde la República hasta la fecha, y esas personas nos han hecho muchísimo daño, ¿no? Al copiar teorías, doctrinas extranjeras que a veces no se condicen con nuestra realidad social. No es que esté en contra del derecho comparado, no, el derecho comparado es muy importante, pero no lo vamos a copiar a ese derecho comparado y querer aplicarlo aquí tal cual es en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Son otras realidades. Por eso es que no existe un código civil universal, un código penal universal, una constitución universal, sino que cada país tiene su propio ordenamiento jurídico, en este caso, su propio ordenamiento civil. ¿Cuándo un contrato es eficaz? Un contrato es eficaz cuando produce los efectos que son propios. ¿Cuáles son esos efectos que son propios? Los que quisieron las partes. Por ejemplo, el contrato que ustedes conocen y todo el mundo lo conoce, ¿no? El que ha leído y el que no ha leído, porque celebra ese contrato, el que ha leído, el que sabe leer y el que no sabe leer, celebra ese contrato de compra-venta, ¿no? Allí, ¿cuáles son los efectos? Los efectos son que el vendedor transfiere la propiedad del bien al comprador y el comprador paga el precio en dinero. Y esos son los efectos, ¿no? Son efectos queridos por las partes, pero además produce los efectos queridos por la ley. Celebran un contrato de compra-venta de una casa, acuerdan el precio, acuerdan el bien que se vende, acuerdan cuándo, dónde se va a entregar el bien, cuándo, dónde, en qué forma, en qué moneda se va a pagar el precio. Pero no dicen nada sobre el saneamiento por evicción. O sea, para el caso en que después de celebrado el contrato aparece un tercero y dice, señor, este inmueble es mi casa, has comprado un bien ajeno, así es que desocupando, ¿no? Y realmente demuestra que es el propietario, él es el verdadero propietario, ¿no? O sea, te sacan del inmueble, te eviccionan del inmueble, te quitan la posesión, la propiedad del inmueble, ¿no? En el contrato de compraventa no habías dicho nada para el caso de que eso suceda. Eso está allí en la ley, ¿no? El vendedor está obligado al saneamiento por evicción, como puede ser al saneamiento por vicios ocultos. Saneamiento por evicción. Esos son efectos legales. Entonces, ¿cuándo un contrato es eficaz? Cuando produce, ¿no?, realmente sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? Los queridos por las partes, ¿no?, y los dispuestos por la ley. Además, ¿no?, de los queridos por las partes, los dispuestos por la ley. Entonces, un contrato, repito, es eficaz cuando produce todos sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos? Los queridos por las partes. Las partes establecieron allí qué derechos quieren adquirir, qué obligaciones quieren contraer. Esos son los efectos. Pero además está también los efectos dispuestos por la ley. Eso es la eficacia. ¿Y cuándo el contrato es ineficaz? Cuando no produce todos esos efectos o cuando no produce parte de esos efectos. Allí estamos frente a un contrato ineficaz. No. Entonces, ¿cuándo decimos que el contrato es ineficaz? Por ejemplo,
porque ha sido celebrado inválidamente, porque es nulo, no produce efectos, es ineficaz, o porque se celebró válidamente, pero después, ¿no? Como era una compra-venta a plazos, por ejemplo, el comprador no pagó 3 cuotas o más, ¿no? Y entonces el vendedor opta por la resolución del contrato, ¿no? La resolución del contrato, y entonces ese contrato deviene en ineficaz, ¿no? La ineficacia puede ser inicial, puede ser una ineficacia posterior, puede ser una ineficacia parcial, puede ser una ineficacia total, ¿no? Puede ser una ineficacia que afecta solamente a determinados sujetos, como por ejemplo el caso que el deudor enajena el único bien de valor que tiene con el propósito de no pagar a su acreedor. Entonces el acreedor, ¿no?, demanda la ineficacia vía acción pauliana. Ese contrato va a ser ineficaz únicamente con relación al acreedor vencedor en esa acción pauliana, ¿no? O sea, hazte la idea entonces que la ineficacia es el género, ¿no? La nulidad, la anulabilidad, la rescisión, la resolución, la revocación, la retractación, ¿no?, etcétera, ¿no? Son modalidades, clases de ineficacia. La ineficacia es el género, ¿no? La invalidez es una especie, ¿no? No es como a veces se ha dicho en nuestro medio que la invalidez es el género y la ineficacia es la especie. Eso lo diga quien lo diga, quien sea el autor que lo diga, ¿no? Está equivocado, no corresponde a la realidad. En derecho, la teoría vale solamente si se condice con la realidad, nada más. Se condice con la realidad, eso vale. No, lo otro son imaginaciones, son ideas, ¿no?, que tienen ciertos autores. Les digo esto porque en la doctrina, pues, hay autores que consideran que la invalidez es el género, ¿no? ¿No? Puede haber un contrato inválido que produce efectos, como lo vamos a ver, y prontamente, ¿no? Bien, la invalidez es una ineficacia estructural. Se refiere a la estructura del contrato, o sea, al momento mismo en que se celebró ese contrato. Invalidez, ¿no? Por ejemplo, falta la manifestación de voluntad. Imagínense ustedes, un menor de 16 años vende una casa a una persona mayor de edad. Allí falta la manifestación de voluntad. No hay voluntad, porque ustedes saben que para que haya voluntad, para eso se requiere que haya discernimiento, que haya intención, que haya libertad, esos 3 elementos. Y para la ley, ¿no?, el menor de 16 años es considerado que todavía no tiene la suficiente voluntad para celebrar válidamente un contrato. Ya no nos detenemos en la explicación de esos 3 elementos, porque ustedes lo han estudiado en acto jurídico. Por eso les vuelvo a repetir, revisen, ¿no?, la teoría sobre el acto jurídico. Revisen la teoría sobre el acto jurídico, porque a eso se van a referir, ¿no?, en su vida como profesionales del derecho a cada instante, para determinar si ese acto jurídico es válido o si ese acto jurídico es inválido, ¿no? Entonces, la invalidez es una ineficacia estructural. Esa ineficacia estructural es de 2 clases, la nulidad y la anulabilidad. Así está regulado en nuestro código. En otros códigos está regulado con mayor precisión y con mayor claridad como nulidad absoluta, que es lo que nosotros tenemos como nulidad, y nulidad relativa, que es lo que nosotros tenemos, ¿no?, como anulabilidad. Y en nosotros, eso, la división entre nulidad y anulabilidad ha dejado también lugar a un debate un poco ocioso, ¿no? El de decir que el
contrato o el acto jurídico en general anulable, ¿no? Es válido, pero puede ser ineficaz. No, es inválido. Revisan ustedes la teoría general sobre la nulidad del acto jurídico, ¿no? Y van a encontrar eso que allí está comprendido tanto la nulidad como la anulabilidad. Son dos manifestaciones de invalidez del acto jurídico. De esto podemos sacar algunas conclusiones, así muy simple, muy rápido, ¿no? Todo acto jurídico inválido es ineficaz. Esa es la regla. Todo acto jurídico inválido es ineficaz. No produce efectos. Esa es la regla. Pero en derecho no hay reglas absolutas. No estamos aquí en el campo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. No, estamos en el campo no de una ciencia social, de una ciencia cultural, en donde todo es relativo. Entonces la regla dice, todo contrato inválido es ineficaz. Esa es la regla, pero hay excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato anulable es eficaz, produce todos sus efectos desde que se celebró. Solamente vendrá en ineficaz ab initio, o sea, desde el inicio, mediante una sentencia judicial que lo declare nulo. Por eso es que cuando ustedes demandan, ¿no? La anulabilidad de un acto jurídico, la pretensión va a ser, ¿no? Para que se declare nulo el acto jurídico anulable de compra-venta celebrado entre fulano y sutano. Eso va a ser, ¿no? Entonces, el acto anulable es eficaz, produce todos sus efectos. Bien, la otra regla es todo acto jurídico válido, ¿no? Es eficaz. Todo acto jurídico válido es eficaz. Esa es la regla, ¿no? Una dice, todo acto jurídico inválido, ¿no? Es ineficaz. Es la regla, pero hay excepciones. La otra dice, todo acto jurídico válido es eficaz. Todo acto jurídico válido produce todos sus efectos, ¿no? Desde que se celebró o desde que se cumplió la condición suspensiva si está sujeto a una condición suspensiva, ¿no? Esa es la regla. Todo acto jurídico válido es eficaz. Pero hay excepciones. Hay actos jurídicos que son válidos, pero son ineficaces, no producen efectos. Imagínense ustedes una persona, ¿no? Hoy día, en este momento, se va al notario, otorga su testamento por escritura pública con todas las de la ley. Ese testamento, ¿no? Existe válidamente, pero es ineficaz. No produce efectos. ¿Cuándo va a producir efectos? Cuando fallezca el testador. Lo mismo será con un acto jurídico, con un contrato como manifestamos es una modalidad de acto jurídico, ¿no? Un contrato sujeto a condición suspensiva, se celebra hoy el contrato, existe ahora el contrato, pero es ineficaz mientras no se produce el hecho señalado allí como condición suspensiva. Igualmente, un contrato sujeto a condición suspensiva. Todo se vincula aquí con el acto jurídico. Cuando les he hablado del testamento, es solamente para que ustedes entiendan que hay actos jurídicos válidos, pero que son ineficaces. Pero no vayan a entender que el testamento es contrato. Otro debate en nuestro medio, ocioso, porque el testamento no es contrato. Porque ya dijimos al inicio aquí que el contrato necesariamente es bilateral o plurilateral. No hay contrato unilateral. Y ustedes saben, el testamento es unilateral. En el testamento solamente hay la voluntad del testador. No puede intervenir allí ninguna otra voluntad, ¿no? El
testamento es un acto jurídico unilateral, no es contrato, ¿no? El contrato necesariamente es bilateral o plurilateral, porque ustedes saben, ¿no?, que en todo contrato tiene que haber por lo menos una oferta y una aceptación. Por eso es que en la esencia del contrato está el consentimiento, está el acuerdo de las partes. No hay contrato sin acuerdo de las partes. No hay, ¿no? No hay. Bien, entonces, ya saben ustedes esas dos reglas elementales. Todo acto jurídico válido es eficaz, pero hay excepciones. Todo acto jurídico inválido es ineficaz, pero hay excepciones. Eso hay que tenerlo claro en mente, ¿no? Ahora veamos cuáles son las diferencias entre esas dos manifestaciones de la invalidez, o sea, la nulidad y la anulabilidad. Comenzamos por señalar que la invalidez, ¿no?, del contrato puede ser estructural. Quiere decir que esa invalidez se refiere al incumplimiento de algunos requisitos de validez para su celebración, que también ustedes en la doctrina, ustedes en su bibliografía lo van a encontrar como elementos esenciales, o también otros como elementos sustanciales. Es solamente cuestión de nombres. Nuestro código lo conoce como requisitos de validez. Falta uno de esos requisitos, el contrato es inválido, nulo, si falta el requisito. Si reúne esos requisitos, pero están viciados, el contrato es anulable por vicios allí existentes en la voluntad, en el consentimiento de las partes, ¿no? Los requisitos de invalidez del contrato necesariamente tienen que existir en el momento mismo de la celebración del contrato. No hay requisitos de invalidez, no hay requisitos de nulidad, no hay requisitos de anulabilidad sobrevinientes. No lo hay. No lo hay. Esa es la regla. Pero a veces hay excepciones, ¿no? Hay a veces lo que el código habla de una invalidez suspendida, o sea, por un hecho que no se produce en el momento mismo de la celebración del contrato, sino como consecuencia de un hecho posterior a la celebración del contrato. Hablamos allí de una invalidez suspendida, pero es una excepción. Allí tenemos el ejemplo del artículo 1408, que se refiere a la determinación del objeto del contrato. Cuando esa determinación va a ser señalada por un tercero. Determinación que puede estar o no estar librada, ¿no?, al mero arbitrio del tercero. ¿Qué dice este artículo 1408? Fíjense ustedes. La determinación librada al mero arbitrio de un tercero no puede impugnarse si no se prueba su mala fe. Si falta la determinación y las partes no se ponen de acuerdo para sustituirlo, el contrato es nulo. O sea, el hecho que va a determinar la nulidad es posterior a la celebración del contrato. Después de celebrado el contrato, el tercero que debe determinar el objeto, que debe individualizar el objeto, que debe especificar el objeto como ustedes quieran llamarlo, no cumple. Y se ha designado como que esa designación está librada a su libre arbitrio. Ahora no lo quiere hacer, no lo hace. Y las partes no se pueden poner de acuerdo para que designen a otro tercero. Entonces, allí, ese contrato, por ese hecho de que el tercero
no determina el objeto del contrato, ese contrato es nulo. Pero esa es una excepción, como les digo. Y vamos a encontrar alguna otra excepción, ¿no? Entonces, las causales de nulidad y de anulabilidad tienen que existir en el momento mismo de la celebración del contrato, salvo excepciones como esta que estamos mencionando, ¿no? Otra regla allí. Toda causal de nulidad y de anulabilidad tiene que existir desde el momento mismo de la celebración del contrato. Pero además, todas estas causales tienen que estar previstas en la ley. Principio de legalidad. Nadie, ningún juez, nadie puede crear una causal de nulidad o de anulabilidad. Ustedes, ¿no? Para demandar la nulidad de un acto jurídico tienen que verificar eso. Tienen que verificar en primer lugar que la causal de nulidad o de anulabilidad haya existido en el momento mismo de la celebración. Y además tienen que determinar si esa causal está prevista allí en la ley. Que no ocurra como a veces hacen algunos colegas, el comprador no paga el precio y demanda la nulidad por falta de pago del precio. Ustedes saben, el pago del precio viene ya en ejecución del contrato. Eso no está allí en la estructura misma del contrato. No, el incumplimiento ya es dentro de la ejecución del contrato, ¿no? Ustedes tienen que verificar eso. De manera que todos los que estamos aquí, cuando tengamos que demandar la nulidad y la anulabilidad, tenemos que verificar que la causal existe en el momento mismo en que se celebró el contrato, salvo rarísimas excepciones. Y además tenemos que verificar que esa causal está allí en la ley, que nadie puede crear una causal de nulidad o anulabilidad del contrato y del acto jurídico, ¿no? En general. Tenemos de otro lado que la nulidad del contrato priva el contrato de todos sus efectos. El contrato no produce efectos desde el momento mismo en que es celebrado, el contrato nulo. En cambio, el contrato anulable produce normalmente todos sus efectos. Solamente dejará de producirlo si hay una sentencia judicial que lo declara nulo. Eso hay que tenerlo claro. Un contrato, por ejemplo, celebrado por error, por dolo, por violencia, ¿no? Por cualquier vicio de la voluntad, ¿no? Es un contrato inválido, pero es un contrato eficaz. Es conocer derecho, pues eso es realmente conocer la teoría, ¿no? Por eso es que no deben ustedes dejarse guiar por esas teorías. Dice, no, el contrato anulable es válido, produce sus efectos. Tiene una confusión terrible. No. Ustedes para estudiar derecho tienen que hacerlo con la ley en la mano. En este momento, por supuesto, deberían tener la ley. Y en este momento deberían estar viendo allí, ¿no?, el capítulo relativo a la invalidez del contrato. Y allí entonces se dan cuenta que en ese libro está tanto la nulidad como la anulabilidad. El acto jurídico anulable produce normalmente todos sus efectos. El acto jurídico nulo no produce ningún efecto. A finitio, no produce. Si los produce de hecho, esos son efectos de hecho, son efectos de facto. No son efectos jurídicos, no lo son. No vinculan de ninguna manera, ¿no?, a las partes. En cambio, el acto jurídico anulable produce válidamente todos sus efectos, como si se tratara de un acto jurídico válido. Claro que, ¿no? La nulidad se produce de pleno derecho,
de pleno derecho. Lo que se dice iure et de iure, de pleno derecho. No requiere de sentencia judicial que lo declare. No requiere, ¿no? Eso no quiere decir de que no podamos demandar judicialmente la nulidad y lo demandamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha celebrado un contrato que es totalmente inválido, pero una de las partes está exigiendo a la otra que cumpla con las obligaciones que se derivan de ese contrato nulo. Está exigiendo. Entonces, ¿el otro qué hace? Para liberarse de eso, demanda la nulidad. O ya se han ejecutado prestaciones en base a ese contrato nulo. Entonces, ¿qué hay que hacer para recuperar, para obtener la restitución de lo que se pagó indebidamente? Hay que demandar la nulidad. Entonces, el contrato nulo lo es ipso iure, no requiere de sentencia judicial que lo declare, pero en la realidad, pues hay casos y multiplicidad de casos. Los tribunales de justicia civil están llenos de juicios de nulidad del acto jurídico, pero por las razones que les acabamos de manifestar. Esa sentencia que dicte el juez sobre la nulidad de un acto jurídico declara fundada la pretensión, nulo el acto jurídico, compraventa, arrendamiento, mutuo, comodato, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sentencia no es constitutiva, es simplemente declarativa. Declarativa. Con esa sentencia no se crea, no se modifica, no se extingue derechos, no. Con esa sentencia, lo único que se persigue es que si ya se ejecutaron las prestaciones, esa prestación tiene que ser restituida a la parte vencedora en esa acción. Entonces, la sentencia que se declare en un proceso de nulidad no es constitutiva, es simplemente declarativa. En cambio, tratándose de los actos anulables, la sentencia que se dicte, la sentencia que declare nulo un acto jurídico, un contrato anulable, sí es constitutiva. ¿Por qué? Porque ese contrato legalmente, por disposición de la ley, produce normalmente todos sus efectos. Solo va a dejar de producirlos en el momento en que se dicta una sentencia definitiva o un laudo arbitral definitivo que declara nulo ese contrato, ¿no? Esa sentencia que declara nulo o ese laudo arbitral que declara nulo un contrato anulable tiene efectos retroactivos al momento mismo en que se celebró el contrato. Entonces las partes se tienen que restituir, se tienen que devolver aquello que ya se habían pagado en base a ese contrato anulable. El contrato nulo no se puede confirmar. Las partes, después de haber celebrado ese contrato nulo, no lo pueden confirmar. Pero ustedes se van a encontrar en la realidad con que las partes dicen, mire, hemos celebrado este contrato, pero si nosotros queríamos estos efectos, etcétera, y queremos estos efectos, nosotros tenemos que estar preparados para eso, pues. Y para eso son estas clases, estas conferencias. ¿Qué le dicen a su cliente? ¿Qué cosa es lo que quiere? ¿Qué derechos quiere no adquirir aquí? ¿Qué cosa es lo que quiere transferir, modificar, extinguir? ¿Qué obligaciones quiere asumir? Les dice eso. Y entonces, ¿cómo resuelven ese problema? Ese problema lo resuelven celebrando otro contrato, con todas las de la ley, ¿no? Celebrando otro contrato, resuelto el problema. Nosotros tenemos que estar preparados para resolver el problema, no para hacer problema, no, para resolver el problema, ¿no? Entonces, el contrato nulo no se puede confirmar, ¿no? Pero sí puede adquirir validez plena mediante la prescripción de la acción. Artículo 2001.
del Código Civil, inciso primero. Allí la acción de nulidad, lo dice expresamente ese artículo, prescribe a los 10 años. O sea, desde que se celebró ese contrato nulo, desde que se celebró ese contrato de compra-venta, de arrendamiento nulo, ¿no? Han pasado 10 años. A los 10 años, un día o más, una de las partes está demandando. La otra deduce la excepción de prescripción. Lo que el juez tiene que hacer es contabilizar el plazo, nada más. Y si verdaderamente ha transcurrido ese plazo, la excepción no se declara fundada y ese contrato va a producir todos sus efectos. En la realidad es así. Así está establecido en nuestro código. No es como en otros códigos en donde se establece que la acción de nulidad es imprescriptible. No prescribe. No prescribe. Y allí hay generalmente un error en nuestra doctrina, de la cual pues hay que cuidarnos y explicar a la juventud para que no caiga en el mismo error, ¿no? El contrato nulo se puede convalidar por prescripción. Nuestro código dice que prescribe la acción de nulidad. Hay otros códigos, como en el italiano, dice que la acción de nulidad es imprescriptible. Por eso es que ustedes leerán en un autor italiano que dice que el contrato nulo no se puede convalidar, ¿no? Que es ineficaz desde el inicio y indefinidamente, por todo el tiempo, ¿no? Indefinidamente. En nosotros no es así. Es distinto. Es distinto. Por eso es que no pueden confundir la teoría del negocio jurídico con la teoría del acto jurídico, porque las dos han marchado paralelamente. Son muy semejantes, pero hay grandes diferencias en su desarrollo. En nosotros se habla de acto jurídico, no de negocio jurídico. Pero ustedes ven allí que sentencias, plenos, casatorios, hablan de negocio jurídico, y entonces nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? ¿En dónde ha estudiado este juez? ¿Pero cómo lo aprobaron a este juez en acto jurídico? Pero eso es lo que sucede en nuestro país. Esto no llueve. Esto no cae del cielo. Esto requiere, un poco de esfuerzo, como el que estamos haciendo aquí para aprender los unos y los otros. Aquí no hay uno que lo sabe todo y otros que no lo saben nada, no. Hay que tener cierta modestia. Lo que nosotros sabemos en derecho es como una gotita en un mar inmenso, desconocido. Es así. Por eso con humildad, con sencillez, pero con firmeza, sin esos complejos de superioridad, de que por qué me he ido a estudiar en Europa 1 añito, 2 añitos, ya soy superior a los demás. El que se cree eso es un imbécil, es un tarado, es un asco. Esos son los que nos han hecho mucho daño, muchísimo daño, ¿no? Entonces, miren ustedes, un contrato nulo no se puede confirmar, pero sí se puede convalidar mediante prescripción. Por eso es que no podemos decir que el contrato es nulo desde el inicio y para siempre. Eso es para aquellos ordenamientos jurídicos que dicen que la acción, o que la nulidad, la acción de nulidad es imprescriptible. No, en nosotros es prescriptible. Ahí está en la ley. Y es lo que vale. Nosotros somos profesionales de la ley. ¿No nos gusta eso? Bueno, que se modifique la ley, pues, ¿no? Pero mientras está la ley, hay que actuar dentro de la ley. No se dejen llevar por esa gente genial, ¿no? Que dice, por ejemplo, oiga, pero ¿por qué a este no lo vacaron sin ley? No, sí, pues se hizo sin ley porque fue una cuestión de urgencia, por eso se hizo sin ley. Esa persona
que está allí como gran jurista, y a veces los tenemos en las facultades de Derecho como grandes intelectuales, a ese le han regalado el título. Le han regalado el título. No sé en dónde, pero lo han regalado el título. Porque desde que estudió Derecho le dijeron, Estado de Derecho. Si nosotros vivimos en Estado de Derecho, ¿qué quiere decir? Quiere decir que rige el derecho, que rige la ley. Que nadie puede actuar contraviniendo la ley. Nadie. Ni la persona individual, ni la persona jurídica. Ni la persona jurídica privada, ni la de derecho público de la más alta jerarquía que sea. Y si es de la más alta jerarquía, tiene que respetar la ley. Tiene que respetar la ley. Son conceptos básicos que valen también, por supuesto, para el contrato. Entonces, concretizando, el acto nulo no es confirmable, pero sí se puede convalidar mediante la prescripción. ¿No? El acto anulable se puede confirmar mediante la confirmación, pero además se puede convalidar mediante la prescripción. También ustedes allí leen en el 2001, si no me equivoco, inciso 4, ¿no? Sobre la prescripción de la acción de anulabilidad, que creo que es, no recuerdo en este momento, ustedes fíjense allí, es 2 o 4 años, uno de esos dos, ¿no? Pero se puede convalidar por confirmación y por prescripción. En cuanto a los fines que se persigue con la nulidad y la anulabilidad. Con la nulidad se persigue, ¿no?, proteger el interés público, el interés general, el interés de todos. El interés de todos. A todos nos interesa, a todos, porque somos seres humanos, somos solidarios, a todos nos interesa, ¿no?, que un resabido por allí no se aproveche de la minoría de edad de una persona para quitarle su patrimonio. A todos nos interesa. A todos nos interesa que en la celebración de un acto jurídico exista un objeto no posible, lícito, determinado, determinable, que el fin sea lícito. A todos nos interesa que se cumpla con la formalidad de la ley porque por alguna razón la ley ha señalado esa forma bajo sanción de nulidad. En fin, como vamos a referirnos nuevamente sobre eso, ¿no? Entonces, ¿no?, el acto jurídico nulo, con el acto jurídico nulo, con la nulidad del acto jurídico, con la nulidad del contrato, lo que se persigue es la satisfacción de intereses generales. En cambio, con la anulabilidad se persigue solamente intereses particulares. Proteger el interés de la persona afectada con esa causal de nulidad. Por eso es que los titulares de la acción de nulidad son cualquiera de las partes que intervinieron en la celebración de ese acto jurídico. Cualquiera, ¿no? Ahí no hay límite, cualquiera. Cualquier tercero que tenga un legítimo interés económico o moral derivado de ese contrato. No cualquier tercero, no. No. Cualquier tercero que tenga interés económico o moral derivado de ese contrato no lo puede demandar la nulidad. No. Puede hacerlo el Ministerio Público en todos los casos que le toca intervenir, especialmente casos de derecho de familia. Y lo que es más, lo puede declarar el juez de oficio sin que nadie lo solicite, ¿no? Cuando esa nulidad es manifiesta. Y es manifiesta cuando del propio contenido del acto jurídico o de pruebas actuadas se determina con toda precisión de que ese acto jurídico es nulo. Esos son los titulares de la acción de nulidad. ¿Quiénes son los titulares de la acción de anulabilidad? Únicamente las personas afectadas con esa causal de anulabilidad.
nadie más, nadie más. Con las causales de anulabilidad se protege a la persona afectada por esas causales de anulabilidad. Entonces ustedes tienen allí más o menos no la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad. Ahora veamos, y en forma rápida, porque es un tema muy extenso, las causales de nulidad. Las causales de nulidad que están señaladas allí en el artículo 219 del Código Civil, ¿no? Dice, artículo 219, prescribe, manda, ordena, porque la ley manda, prescribe, ordena. La ley no pide, la ley no ruega. Y estas son normas imperativas, esta es norma imperativa, ¿no? De orden público, de interés general, de protección incluso de las buenas costumbres. Dice, el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. No puede haber acto jurídico donde no hay manifestación de voluntad. No puede haber. Falta la manifestación de voluntad, ese es causal de nulidad. Antes, el código, sin esta modificación, señalaba como causal de nulidad la incapacidad absoluta, o sea, los menores de 16 años. Eso ya desapareció, ya fue derogado. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar, pues, la falta de manifestación de voluntad. Y para eso hay que revisar un poco la manifestación de voluntad, cuáles son los requisitos de validez de la manifestación de voluntad, o sea, discernimiento, intención y libertad, ¿no? La falta de manifestación de voluntad. Falta la manifestación de voluntad, el acto jurídico es nulo, nulo. Pero miren ustedes, esa es la regla. Esa es la regla. Eso tiene excepciones, ¿no? Imagínense ustedes. Ustedes me otorgan poder para arrendar su casa. Y yo, en vez de arrendar su casa, vendo su casa a X. La vendo, ¿no? ¿Hay manifestación de voluntad de vender por parte de ustedes? Evidentemente que no hay, pues ustedes no quisieron, ¿no? Vender su casa, ustedes no han manifestado su voluntad de vender. Me designaron como representante para arrendar su casa, pero no para venderla. Entonces, ¿qué hacen a lo largo y ancho del país nuestros colegas? Lo que hacen es demandar la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad. Y en realidad, allí falta la manifestación de voluntad en el ejemplo que les acabo de dar. Ustedes no han manifestado en ningún momento su voluntad de vender, sino su voluntad de arrendar por medio de su representante, ¿no? ¿No? Bien. No obstante que allí falta la manifestación de voluntad, ese acto jurídico no es nulo, no. Es simplemente ineficaz. Yo vendí su casa, ese contrato de compra-venta es ineficaz con relación a ustedes. No produce ningún efecto, ¿no? Eso grábenlo bien. Cuando un acto jurídico es celebrado mediante representante, ¿no? No recurran ustedes a la falta de manifestación de voluntad, sino a la ineficacia. Y eso lo van a ver, como les digo, a lo largo y ancho del país. Al menos yo siempre he visto esos casos que demandaron la ineficacia. Llegó hasta la Corte Suprema y, por supuesto, es fácil ganarlo con el hecho de saber que allí no se aplica el 219, inciso primero, sino se aplica, si mal no recuerdo, el artículo 162, ¿no? Sobre ineficacia del acto jurídico. Entonces, la regla es falta de manifestación de voluntad, nulo. Pero eso no es siempre en todos los casos.
hay excepciones como el que les acabo de manifestar. Bien, segunda causal. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible, ¿no? El objeto del acto jurídico es físicamente imposible. Hay que determinar. ¿A qué se refiere esto de que el acto jurídico es físicamente imposible? ¿No? Está indicando que el acto jurídico, que el objeto del acto jurídico, el objeto del contrato, debe existir en el momento mismo en que se celebre el contrato, o debe ser posible de existir en el futuro. Pero si en el momento de celebrar el contrato el objeto ya no existe, ya no hay compra-venta, pues. Veamos como ejemplo. En este momento, ustedes han visto una casa en Iquitos, muy bonita, con su balcón. En las tardes, cuando anochece, suben al balcón, observan el horizonte, una belleza extraordinaria. Lo conocen, la casa en Iquitos. El propietario de esa casa está aquí en Lima y ustedes compran la casa al propietario. Lo compran. Ustedes incluso pagan el precio, ya cancelaron el precio. Pero ni el propietario ni ustedes saben que esa casa a las 5 de la mañana de hoy día lo llevó el río. Creció el río y lo llevó. No hay casa. Quedan algunas tablas flotando por allí en las aguas, pero casa ya no hay. Ese contrato de compra-venta, aquí dice la ley, es nulo. Físicamente no existe. El objeto físicamente ya no es posible. El que les vendió, ¿qué les vendió? Pues no les vendió nada. Se perdió el derecho de propiedad hoy a las 5 de la mañana cuando el río se llevó a esa propiedad. Ya no existe, pero ustedes ya han pagado el precio. Ese acto jurídico, como ustedes ven aquí, dice es nulo. Ustedes le dicen al vendedor, devuélveme el precio, pues porque ha sucedido esto. El vendedor no les quiere devolver el precio. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que demandar la nulidad de ese acto jurídico por objeto físicamente imposible. Jurídicamente imposible no se refiere, por supuesto, a que la ley prohíbe contratar no sobre esos bienes. No nos extendemos más, por supuesto, ya sobre la determinación del bien o que debe ser determinable. Eso ya lo ven ustedes, lo revisan, pues. El objeto puede ser presente, puede ser futuro, la compra-venta de una cosecha futura, por ejemplo, o la compra-venta que se realiza todos los días en Lima, en estas edificaciones de edificios. Todavía no está el terreno, están los planos y en planos ya están vendiendo los departamentos. Los departamentos no existen, van a existir en el futuro. Todo eso está regulado, por supuesto, en el código. Por supuesto que se puede celebrar un contrato sobre un contrato de compra-venta que ahora no existe, pero que es posible de existir, pero no sobre un objeto que no existe. Ya eso es imposible, ¿no? Jurídicamente no pueden dedicarse pues ustedes a la venta de droga, ¿no? Eso es nulo, el objeto es ilícito, además, por supuesto, de que tiene sus consecuencias penales que no lo vamos a tratar aquí. El 219, inciso 3, cuando su fin sea ilícito, cuando su fin sea ilícito, ¿no? Te vendo el departamento, pero fíjate, no, si es que ahí te vas a dedicar al negocio del tráfico de drogas, al negocio del contrabando o a cualquier negocio, incluso los que están pensando, a lo que están pensando ustedes en este momento, eso es nulo, pues, fin ilícito. Ya también allí tienen que estudiar el fin, la causa fin, tanto la objetiva, la subjetiva y la sincrética, que es la que adopta nuestro código y que es la que ha sido adoptada por la jurisprudencia. Luego,
Dice, el acto jurídico es nulo 5 cuando adolece de simulación absoluta. Miren, ustedes se van a encontrar con esto a cada rato, ¿eh? Los contratos simulados son de todos los días en nuestro medio. Aparentes, simulados, no reales, ¿no? Simulación absoluta. Por ejemplo, el deudor está debiendo al banco una cantidad X, no quiere pagar, sabe que el banco lo va a embargar y rematar su casa. Antes de que lo embarguen, el deudor vende el bien simuladamente, ¿no? Se va a su amigo Juan, le dice, Juan, mira, me van a sacar de la casa, por favor, ayúdame. Juan le dice, pero yo cómo te voy a ayudar, yo no tengo dinero también. No, no se trata de eso, vamos haciendo como que te vendo la casa, ¿no? Y lo vende la casa, es un contrato simulado. Eso sí, la simulación, como les digo, requiere de una explicación un poco amplia, ¿no? Que tienen que revisar. Por eso, acto jurídico lo tienen que revisar si quieren ser abogados. Si no, no es posible, no es posible. Los actos jurídicos simulados, con actos jurídicos con simulación parcial. Todos los días se celebra en las notarías, se vende una casa por el precio de $800,000 y se declara que se vende por 500,000 con el fin de pagar menos impuestos. Es un acto jurídico con simulación parcial, no total, no total. Entonces, esa simulación da lugar a la nulidad. Luego, el inciso 6, artículo 219, inciso 6. Cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El acto jurídico es manifestación de voluntad. El contrato es manifestación de voluntad, pero ahí la manifestación de voluntad de las dos partes. Por eso se habla allí de consentimiento, o sea, del acuerdo de las dos partes, la manifestación de voluntad, no de las dos partes. Y el contrato, no, la ley deja a las partes a que celebren sus contratos como mejor les parezca, porque hay que promover el desarrollo económico, el crecimiento económico, la circulación rápida de los bienes sin obstáculos allí en la circulación. Se trate de bien mueble o se trate de bien inmueble. Y allí tenemos la compra-venta. La compra-venta de un inmueble, por ejemplo, de un departamento, de una casa. Las partes lo pueden hacer incluso verbalmente. Lo pueden hacer por escritura privada. Lo pueden hacer por escritura pública con firmas certificadas por el notario. Lo pueden hacer por escritura privada con firma digital. ¿No? Ahora es común eso. ¿No? Lo pueden hacer en cualquier forma. Libertad de formas. Las partes eligen la forma en la cual van a celebrar ese acto jurídico. La compra-venta, el contrato más importante, fíjense ustedes, es consensual. Se perfecciona por el simple acuerdo de las partes. En este momento, podemos acordar que ustedes me venden un departamento y ustedes no tenemos papel, rompen una hojita de su cuaderno y ahí redactamos, ¿no? Que me venden el departamento, que me van a entregar mañana ese departamento, que mañana les pago el precio o que el precio les voy a pagar en armadas mensuales. Eso se ha acordado ahí y ese contrato es plenamente válido. Plenamente válido. ¿Por qué lo hacemos por escritura pública? Por razones de seguridad. ¿Por qué lo hacemos con inscripción en el registro en el registro predial? ¿Por qué lo hacemos? Por razones de seguridad. Porque hay que darle toda la publicidad a ese contrato todavía en una sociedad tan insegura como es la que vivimos. Pero lo hacemos por razones de seguridad. La forma no tiene allí carácter constitutivo. Es simplemente un elemento de prueba, ¿no? Algo más todavía. Ustedes me venden el departamento ahora
y firmamos un documentito allí en manuscrito nomás, en una hoja de su cuaderno. Es el contrato de compra-venta. Desde este instante, ya yo soy el propietario de la casa. Artículo 949. Yo soy el propietario. Miren, no me han entregado todavía la casa, me van a entregar mañana, pero yo ya soy el propietario. No les he pagado el precio. El precio les voy a pagar mañana contra entrega del bien, o el precio les voy a pagar en armadas mensuales en 1 año, 2 años, 3 años o más, ¿no? Pero yo ya soy el propietario de esa casa. Yo más tardecito ya lo puedo vender a otro. No, claro que no lo puedo arrendar todavía porque no lo puedo entregar en su uso al arrendatario, pero sí puedo celebrar un contrato de promesa de arrendamiento, ¿no? Pero miren ustedes las consecuencias, ¿no? De este contrato consensual. Consensual es el arrendamiento, consensual es el mutuo. O sea, los contratos más importantes son consensuales. Claro, para ciertos contratos, como por ejemplo para la donación de inmuebles se quiere la escritura pública. Para la transacción se tiene que hacer por escrito, bajo sanción de nulidad. O sea, no puede haber transacción verbal. El contrato de fianza es formal solemne, se tiene que hacer por escrito. Como dice que se tiene que celebrar por escrito, basta la escritura privada, basta. Pero si se hace por escritura pública, mejor, pues, mayor seguridad. Pero basta la escritura privada. Y así, ¿no? Por el estilo. La formalidad solemne está señalada por la ley o está señalada también por las partes. Las partes también pueden acordar, ¿no?, una formalidad solemne para un contrato que estén celebrando. Ustedes me venden el departamento ahora, ¿no?, mediante una minuta, pero allí en la minuta, en una cláusula decimos: este contrato quedará perfeccionado en el momento en que sea elevado a escritura pública. Allí sí, pues por voluntad de nosotros, por voluntad de las partes, no hay compraventa. Habrá compraventa en el momento en que se eleve a escritura pública. O podemos decir: este contrato quedará perfeccionado en el momento en que se inscriba en el registro predial. Queremos darle mayor seguridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿no?, allí hay una forma solemne. Desde este momento no hay compraventa, sino en el momento en que se eleve a escritura pública. Pero esa forma solemne no está señalada por la ley, sino está determinada por las partes. La forma solemne entonces puede provenir de la ley y generalmente de ella proviene, pero también puede provenir de la voluntad de las partes, ¿no? Eso en cuanto a la nulidad por no observar la forma solemne, ¿no?, prescrita por la ley o acordada por las partes. Luego dice, ¿no?, el acto jurídico es nulo, el contrato es nulo, cuando la ley lo declare nulo. La ley lo declare nulo. A veces, fuera de los casos que hemos mencionado, la ley lo declara nulo. Por ejemplo, han estudiado que un contrato que está sujeto a una condición suspensiva imposible es nulo. Ese contrato es nulo, ¿no? Un ejemplo allí que pone un autor italiano: te vendo mi casa si es que mi burro en diciembre comienza a cantar. Es una condición imposible, porque el burro jamás va a cantar, solamente va a rebuznar. ¿Quiere vender? No quiere vender. Lo que dice la ley, por esa razón es nulo, nulo. Finalmente, ¿no?, dice el acto jurídico es nulo, vale para el contrato, el contrato es nulo en el caso del artículo
quinto del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa, ¿no? Esa es la llamada nulidad virtual. No hay allí una causal de nulidad expresa, sino que se deduce, ¿no?, del hecho mismo, ¿no?, porque viola, ¿no?, el orden público, las buenas costumbres, las normas imperativas. Ese contrato es nulo. No se puede, ¿no?, celebrar contratos que contravengan normas imperativas, el orden público, las buenas costumbres. Ese es otro tema muy importante. Ustedes tienen que distinguir entre normas imperativas y normas dispositivas. Eso es lo que han estudiado ustedes en Introducción al Derecho. Normas imperativas o no derogables por la voluntad de las partes. O sea que las partes, al celebrar su contrato, necesariamente tienen que acatar esas normas imperativas. Normas dispositivas, como hemos dicho ya, van a regir única y exclusivamente cuando las partes en la celebración de su contrato no han dicho nada, han guardado silencio, ¿no? Por eso a esas normas dispositivas también se le llama derecho de reserva. Están de reserva puestas allí para que rijan únicamente en caso de silencio de las partes. Esas son, en breves palabras, las causales de nulidad. Las causales de anulabilidad están señaladas en el artículo 221 de anulabilidad. Dice, el acto jurídico es anulable, o sea, el contrato en este caso es anulable por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44. O sea, el contrato celebrado por una persona que tiene capacidad restringida, la capacidad restringida es igual a lo que se regulaba antes. La incapacidad relativa es igual. Ahora no hablan de de incapacidad relativa, sino de capacidad restringida. ¿Quiénes son? Solamente lo vamos a enumerar porque esto determina pues mucho tiempo su explicación. Son personas que adolecen de capacidad restringida, los menores de 18 y mayores de 16 años. Los ebrios habituales, los toxicómanos, los pródigos, los malos gestores y los que se encuentran en estado de coma, dice la ley, siempre y cuando no haya designado un apoyo con anterioridad. Los actos celebrados por todas estas personas son, ¿no?, actos anulables. Todas estas personas que acabamos de mencionar, para que celebren actos válidos, tienen que tener un representante. Luego, prescribe. El acto jurídico es anulable, o sea, el contrato es anulable por vicio resultante del error, dolo, violencia e intimidación, ¿no? Son los vicios de la voluntad. El error requiere de una explicación, por supuesto, amplia, lo mismo el dolo, lo mismo la violencia, lo mismo la intimidación. Con relación a la violencia, claro, hay un debate doctrinal. Dice que la violencia física debe ser causal de nulidad y no de anulabilidad, porque el sujeto ha perdido toda su capacidad allí, ¿no? No, en nosotros la violencia física es causal de anulabilidad, no de nulidad. ¿Por qué? Porque en la realidad es extraordinariamente difícil si la persona con la violencia física no ha perdido toda su libertad para celebrar ese acto jurídico. Por ejemplo, lo someten físicamente, no tiene capacidad de reacción, le cogen el brazo y lo hacen firmar un documento que él no quería celebrar. Es un acto anulable por violencia física. Ahí hay un debate doctrinal,
y hay un debate legislativo en el derecho comparado, porque hay casos en los cuales se considera que donde hay violencia física, el acto no es anulable, sino es nulo. En cuanto a la intimidación, o sea, la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Inminente, ¿qué quiere decir? Que se puede producir ya, más tardecito, de aquí a unos días, en unas semanas, en unos meses o en unos años. Eso hay que entenderlo, ¿no? En ese sentido, la palabra inminente. También es nulo por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de terceros. Esto es la simulación relativa, ¿no? A es casado con B. A quiere donar un departamento a X, ¿no? Pero si dona el departamento a X, su cónyuge B, ¿no? Lo va a castigar severamente. Le está causando un daño a su cónyuge B, ¿no? Lo va a castigar. Entonces, ¿qué hace? Le dice a X, mira, te voy a donar el departamento que te ofrecí, pero ¿sabes qué? Si se entera mi esposa, tú sabes lo que me pasaría. Entonces vamos a hacer como que te vendo. Yo te doy incluso el dinero y en el notario tú me devuelves, claro, ese dinero como precio, como que me estás pagando el precio del departamento. Y así celebra ese contrato simulado. Allí, ¿cuál es lo simulado? La venta. Eso es simulado, es aparente. Pero esa simulación esconde una realidad. ¿Cuál es la realidad? Es la donación. Es un acto jurídico real. Ese, si reúne todos los requisitos de validez, va a producir todos sus efectos. Pero si con ese acto que reúne todos los requisitos de validez se causa daño a un tercero, allí es anulable, no es nulo. O sea, el tercero afectado, en el ejemplo puesto, la cónyuge o los hijos pueden demandar la anulabilidad de ese acto jurídico. Y luego, finalmente, también dice cuando la ley lo declara anulable. O sea, fuera de estas causales que acabamos de manifestar, ¿no? La ley señala como sanción la anulabilidad. Y eso pasa con el autocontrato, ¿no? El autocontrato, cuando es con representación simple o cuando es con representación doble. Con representación simple, A nombra a B su representante para que venda un bien. ¿Qué debe hacer B, su representante? Lo que debe buscar en el mercado es al comprador que mayor precio pague. Pero no hace eso, sino él lo compra. Ahí hay un conflicto de intereses. Por eso es que ese acto es anulable por disposición de la ley, ¿no? O en la doble representación. A le otorga poder a B para que le compre una casa y X le otorga poder para que le venda una casa. ¿Y qué hace? En vez de buscar una casa en el mercado, en vez de buscar no un mejor comprador, ¿qué hace? Vende la casa de A a B, ¿no? Un conflicto de intereses porque allí va a beneficiar a uno de sus representados. Por eso ese acto jurídico es anulable por disposición de la ley. Muy bien. Como hemos dicho, la acción de nulidad, por lo que está establecido aquí en el código, puede ser declarada incluso de oficio por el juez, sin que nadie lo solicite, cuando es manifiesta. Y a eso se refiere, si no me equivoco, el 9º pleno casatorio. Nulidad manifiesta. Manifiesta, ¿por qué? Porque del contrato mismo, del contenido mismo, no aparece
esa nulidad, sin lugar a ninguna duda. O de las pruebas actuadas aparece que es manifiestamente nulo. Entonces allí, no obstante que las partes no han señalado como pretensión la nulidad, el juez lo puede declarar de oficio. Pero para que lo declare de oficio, el juez tiene que establecer un contradictorio entre las partes sobre la causal de nulidad, dándole un plazo que tienen para contestar la demanda para que digan lo que tienen que decir nomás sobre esa nulidad, para que ofrezcan las pruebas que tengan que ofrecer sobre esa nulidad, para que deduzcan las excepciones que tienen que deducir sobre esa nulidad, ¿no? Ya se está desarrollando el proceso, ya se está llegando a la etapa de dictar sentencia, el juez comienza a revisar el expediente y aparece que hay allí una nulidad manifiesta. Entonces, el juez puede abrir un contradictorio, notificando a las partes, indicándole la causal de nulidad, dándole el plazo que tenían para contestar la demanda, a fin de que digan lo que tengan que decir sobre esa nulidad manifiesta. Pero si el juez de primera instancia sentencia sin advertir la nulidad manifiesta, las partes apelan y llega a la sala superior ese expediente. En la sala revisan el expediente y encuentran que ese acto jurídico, ese contrato que se discute allí, no adolece de nulidad manifiesta. ¿Qué hace la sala superior? Declara la nulidad de la sentencia apelada y dispone que el juez no se pronuncie sobre la nulidad abriendo ese contradictorio. El juez siempre de primera instancia, ¿no? Pero en la apelación tampoco los tres jueces, ¿no?, de segunda instancia advierten la nulidad manifiesta y esto llega a la Corte Suprema vía recurso de casación, que es un recurso extraordinario. Llega a la Corte Suprema y en la Corte Suprema ya 5 magistrados analizan el expediente y encuentran que ya hay una nulidad manifiesta. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Lo que hace la Corte Suprema es declarar nula la sentencia de vista, o sea, la sentencia de segunda instancia, insubsistente la sentencia de primera instancia, y devuelve el expediente para que el juez de primera instancia abra el contradictorio entre las partes, ¿no? Ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Eso está señalado en ese 9º pleno casatorio, ¿no? Que hay que conocerlo, pues. Por eso los plenos casatorios hay que conocerlos. A veces los plenos, a veces están llenos de errores, a veces tienen aciertos. Aquí no, la Corte Suprema ha optado por esta vía. Hay en el derecho comparado que la nulidad manifiesta lo declara el juez por ser manifiesta, por supuesto, sin abrir el contradictorio. Pero en nosotros no, en nosotros dice que si se hace sin abrir el contradictorio se estaría violando el principio dispositivo, el principio contradictorio, el principio de la doble instancia. Entonces, por esa razón se ha establecido que la nulidad manifiesta será declarada por el juez abriendo previamente un contradictorio. Y miren ustedes, adviertan ustedes para que no estén trabajando en vano, pues, no, esforzándose por determinar las cosas. ¿Quién es el que abre el contradictorio? Es el juez de primera instancia. Ya sea que la nulidad manifiesta haya sido detectada por el juez de primera instancia o por los 3 jueces de la Corte Suprema, de la Corte Superior, o por los 5 jueces de la Corte Suprema. Siempre, ¿no?, el juez de primera instancia será el que se pronuncia sobre esa nulidad. El artículo 225 dice: no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede subsistir el acto, aunque el documento se declare nulo.
esto es muy importante. No confundan el contrato con el documento que lo contiene. No, son dos cosas distintas. Imagínense ustedes un contrato de compra-venta celebrado por escritura pública. Van a demandar la nulidad de ese contrato de compra-venta. El petitorio tiene que ser que ustedes demandan la nulidad, ¿no?, del acto jurídico compra-venta contenido en la escritura pública tal. No es que ustedes van a demando la nulidad de la escritura pública. Porque si demandan la nulidad de la escritura pública y ganan el juicio, declaran fundada la demanda, fundada la nulidad de la escritura pública. ¿Y qué pasó con el contrato de compra-venta? ¿Qué pasó con el acto jurídico compra-venta? Si el acto jurídico compra-venta no requiere de escritura pública, el acto jurídico compra-venta sigue existiendo allí. Eso pasa cada rato en nuestro medio. En vez de demandar la nulidad del acto jurídico compra-venta, demanda la nulidad de la escritura pública. No, demanden la nulidad del acto jurídico compra-venta contenido en la escritura pública de tal fecha, ¿no? Ese tiene que ser el petitorio, ¿no? Por eso es que no hay que confundir el documento con el acto jurídico, salvo que ese acto jurídico sea formal solemne. Allí sí, la forma solemne vale el acto jurídico mismo. No puede haber acto jurídico sin esa forma solemne. No puede haber. Por ejemplo, la donación de un inmueble celebrado por escritura pública. Ahora demandan la nulidad de la escritura pública de donación. La escritura pública, miren, está demanda, y la escritura pública es requisito de validez de ese contrato. Es elemento esencial de ese contrato. No puede haber donación sin escritura pública porque dice la ley que la donación de inmuebles se tiene que celebrar por escritura pública bajo sanción de nulidad, ¿no? Se declara la nulidad de la escritura pública porque el notario que intervino en la celebración de ese contrato días antes ya fue destituido como tal. Ya no era notario. Nula la escritura pública de donación. Nula la donación. No hay donación. No puede haber donación sin escritura pública. Esas cosas hay que no entenderla bien. Eso es lo que quería decirles, por supuesto, en pocas palabras, sobre la invalidez del contrato. Gracias por escucharme. Salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta. Ok, doctor, muchas gracias por la ponencia, muy interesante todo. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, con toda confianza, levante la mano y pregunte. Si no, por mientras yo también inclusive tendría algunas consultas, doctor. Ya, quisiera consultarle, ¿usted considera que en el Perú actualmente todavía se confunde con frecuencia lo que es la nulidad, anulabilidad e inclusive ineficacia contractual? Mire, ha ido aclarándose eso con la jurisprudencia misma, ¿no? Yo cuando comencé a investigar este caso me encontré con el hecho de que se sostenía que la invalidez es la regla y la ineficacia era una manifestación, una forma de invalidez. No, ahora yo creo que ya todos se convencieron de que la ineficacia es el género. La invalidez, tanto en la nulidad como la anulabilidad, no son especies de ineficacia. La ineficacia es el género. Ok. Sí, también quisiera seguir consultando. En su experiencia, como hemos visto en el artículo 219, que son causales de nulidad, ¿qué causal, según usted, genera más controversia en litigios contractuales? Mire, lo que genera más controversia es la falta de manifestación de voluntad. Ahora con mayor razón porque ya no hay
la incapacidad absoluta que da lugar a la nulidad. Ya no hay, ya se derogó eso. Eso ya queda implícitamente en la falta de manifestación de voluntad. El acto jurídico ha sido celebrado por un incapaz absoluto, por un menor de edad, menor de 16 años. Es nulo, por falta de manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque ese menor, por disposición de la ley, no tiene todavía el discernimiento suficiente como para celebrar un acto de tanta trascendencia como sería la compraventa, la donación, ¿no? Etcétera, de un inmueble. Pero siempre hay que tener en cuenta algunas excepciones, ¿no? Porque hay actos jurídicos en los cuales no se exige la mayoría de edad, sino solamente se exige, ¿no?, que tenga capacidad de discernimiento, a la cual también se llama capacidad natural. Artículos 455, 456, 457, por ejemplo, el primero de ellos que dice que el menor incapaz, pero que tiene discernimiento, puede adquirir legados, herencias, ¿no? Con tal que sean puros y simples. Donaciones, legados, herencias, con tal que sean puros y simples. Para que ustedes entiendan este caso, con un ejemplo. El ejemplo nos lleva a la realidad, porque les he dicho, el derecho es realidad social, ¿no? Una señora da luz a su hijito, pero al momento de dar a luz, ella fallece. El hijito sobrevive. Miren ustedes, tiene minutos de vida, ya inició su vida, ¿no? ¿Qué capacidad de discernimiento tiene? Ninguna. Ninguna. Sin embargo, ese menor adquiere esa herencia, ¿no? Allí, incluso sin tener ninguna capacidad de discernimiento. Pero para celebrar, mire, sin ninguna capacidad de discernimiento, allí no podemos decir que ese niño recién nacido, de pocas horas, de pocos meses, incluso de pocos años, puede discernir, puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo que lo puede beneficiar o lo puede perjudicar, ¿no? No celebra actos jurídicos válidos, pero puede ser, ¿no?, que ya más adelante, 8, 10 años, 12 años, menor de 16 años, tiene plena capacidad de discernimiento. ¿Y cuántos jóvenes no tienen capacidad de discernimiento a mucha menor edad? Nuestra realidad así los obliga, ¿no?, a desarrollarse intelectualmente tempranamente, porque la vida sí lo exige, tiene que vivir para no poder, tiene que trabajar para poder sobrevivir. Ejemplo, el que les habla. Entonces realiza actos jurídicos válidos porque tiene capacidad de discernimiento, pero solamente los no permitidos por la ley. Esas son excepciones a la regla general. Excepciones a la regla general, ¿no? Incluso puede celebrar contratos, por ejemplo, ese menor que es autorizado para realizar una actividad económica. Para realizar la actividad económica tiene que contratar. No se puede realizar una actividad económica sin contratar, pero ha sido autorizado. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento. Allí, por supuesto, nuestra ley, nuestro código es deficiente. El artículo 1358. En su texto original decía que los menores de 16 años que tengan discernimiento pueden celebrar los contratos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias. Ahora, nuestros juristas geniales, entre comillas, ¿no?, lo han sacado eso y dice que pueden celebrar esos contratos los que tienen capacidad de restringida, o sea, los del artículo 44 del Código Civil que acabamos de verlo minutos antes. O sea, los menores no podrían, que tienen discernimiento, no podrían celebrar los contratos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias y lo celebran a cada rato.
trabajan y reciben una remuneración, compran sus libros, compran su ropa, ¿no? Pagan su pensión en el colegio, ¿no? Y todos esos contratos, nadie puede decir que son inválidos. Lamentablemente, la ley se redacta de acuerdo a teorías, a veces teorías extrañas que no se condicen con la realidad. Ok, doctor, muchas gracias. Eso serían todos los de mi parte. Ya. Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco mucho. Quedo a su disposición para cualquier otra ocasión. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por la ponencia del día de Gracias. hoy. Gracias. Hola a todos, el día de hoy les vamos a explicar cómo canjear un cupón desde una cuenta creada desde un ordenador o laptop. Para esto yo ya creé una cuenta, como pueden ver en determinado momento van a llegar a una página como esta. No se preocupen, los datos van a cambiar en función del país en donde se encuentren. En esta sección deberán escoger si desean el plan mensual o anual, escoger el número de usuarios y deberán de hacer clic en el botón prueba Justina gratis durante 7 días. Hacemos clic, esperamos un segundo y entramos al checkout. Como podrán ver, al lado izquierdo hay un botón que dice añadir código de promoción. Hacemos clic ahí y añadimos el código que tengo creado previamente. Clic en aplicar y como verán automáticamente se ha generado un descuento. Lo único que tienen que hacer es completar sus datos en la tarjeta de crédito o de débito y finalmente hacer clic en el botón comenzar prueba. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ah, no, Lady, el código se va a pasar por el grupo de WhatsApp el día domingo.
Ah, ya. De acuerdo.